Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Han pasado ya 18 días desde las elecciones generales, que fueron el pasado 10 de noviembre, y no se atisba todavía gobierno. Pedro Sánchez sigue en funciones y sin haber conseguido aún los votos o las abstenciones suficientes para superar la sesión de investidura, que está todavía lejos de fijarse. El pacto, que solo 2 días después de las elecciones, el día 12 exactamente, rubricó con Podemos, no le basta. Entre ambos suman 155 escaños, por lo que necesita cerrar un acuerdo de investidura con al menos 2 partidos más. Uno, el principal, sería Esquerra Republicana de Cataluña, que le aporta 13 escaños en total, y luego tendría que buscar otro u otros para alcanzar la mayoría absoluta, que es lo que le permitiría pasar la investidura en primera vuelta. Hoy miércoles, se reúnen los negociadores del Partido Socialista y de Esquerra para aproximar posiciones. Pero en Esquerra saben de las urgencias que arrastra Sánchez y quieren sacar el mayor partido posible a estas urgencias y sacar el mayor partido posible a la situación en general, tal y como preveíamos pues desde el mismo día de las elecciones. Con una aritmética semejante, los grandes ganadores, el gran vencedor de las elecciones no había sido ni el PP, ni Vox, ni naturalmente el PSOE, sino los partidos nacionalistas minoritarios que iban a tener en la debilidad del Partido Socialista una de sus grandes bazas, por no hablar directamente de su gran baza. Es decir, que pueden apretar, están en condiciones de apretar todo lo que puedan, porque en una como esta es muy difícil que se vuelvan a encontrar, que se vuelvan a ver a sí mismos con una circunstancia tan favorable para sus intereses. Esta es la razón por la que se han echado al monte y piden lo imposible, lo que Sánchez no puede darles, aunque sí prometérselo. Tal vez se conformen con eso, aunque yo personalmente lo dudo. El día 12 de noviembre, a media mañana, se veía a Pedro Sánchez muy ufano. En el Congreso de los Diputados estaba allí anunciando su gobierno de progreso, tal y como lo llamaron. Esto es una denominación suya, no me estoy inventando nada, con Pablo Iglesias. Parecía que estaba ya todo hecho, que con aquello bastaba. Un abrazo, repartir los ministerios y acto seguido a gobernar. Esto era el modo en el que lo vendieron y se lo mostraron a todo el país en aquel momento. Pero no era tan fácil. Sánchez e Iglesias se quedaron a 21 escaños de la mayoría absoluta. En el caso de que hubiesen alcanzado la mayoría absoluta entre ambos, es decir, que tuviesen 176 escaños entre PSOE y Podemos, pues no habría problema. El asunto este ya estaría resuelto, sería la investidura cuando fuese, probablemente estaría ya puesta a la fecha y pasaría sin ningún contratiempo. Luego además podría gobernar con menos contratiempos todavía, podría pasar los presupuestos, etc. Cuando se tienen 176 escaños, en España se gobierna muy bien. El problema es cuando tienes menos. Y Pedro Sánchez y su socio principal, Pablo Iglesias, tienen muchos menos. Le faltan 21 escaños para alcanzar esa mayoría absoluta que les permitiría, por ejemplo, pasar la sesión de investidura en primera vuelta, lo cual es bastante más cómodo, y luego gobernar con toda tranquilidad una vez Sánchez haya sido investido presidente del gobierno. Podrían gobernar, eso está claro. No sería el primero Sánchez en gobernar con una mayoría relativa. Pero antes tiene que pasar por un trámite bastante engorroso, que es el trámite de la investidura, ver cómo la investidura se la tiran en primera vuelta y luego la segunda le basta con mayoría simple, pero siempre y cuando no haya más no es que sí es. Es decir, que si a pesar de tener una mayoría relativa el resto del Congreso de los Diputados se ponen de acuerdo en votar que no, pues no habrá servido absolutamente de nada. De haber más noes, pues la investidura naufragaría por tercera vez, en primera y en segunda vuelta además, por tercera vez para el propio Pedro Sánchez. A veces estas cosas van deprisa y ya se nos ha olvidado que es la tercera vez que Sánchez se presenta una investidura esta. La primera fue allá por 2016, fracasó, esto fue en febrero de 2016. La segunda fue en el mes de julio de este año, el día 22, si mal no recuerdo. Y la tercera será pues ahora mismo, ahora en el mes de diciembre. En el caso de que fracase, pues estaríamos ante la tercera vez. Es decir, que necesita como mínimo garantizarse
reducirse las abstenciones. Esa es la clave. Y claro, aquí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Pues porque mucho donde elegir no tiene. El Partido Popular Ciudadanos y, por descontado, Vox, solo faltaba, ya han anticipado que se opondrán a la investidura. Han dicho, lo cual es perfectamente razonable. Están en la oposición, además les han llamado de todo y que se van a votar que no seguro. Ojo, y tanto el Partido Popular como Vox han salido reforzados. El cómputo de votos entre izquierda y derecha sigue siendo, o el cómputo de escaños, mejor dicho, sigue siendo favorable a la izquierda. La derecha ha crecido un poquito, pero no mucho, a pesar de que en votos sí que lo ha hecho, pero no tanto en escaños, pero aún así, que tienen suficiente fuerza, no para parar de ninguna manera un gobierno, entre comillas, de progreso, pero sí para ponérselo más difícil. A ver, el caso de Podemos, pues Podemos tiene lo que tiene, con 35 escaños tampoco puede empujar mucho. Es decir, al final todo depende, y esto se sabía desde la misma noche electoral, que una vez Podemos caiga en la cesta, ya ha caído en la cesta, donde después el sitio de después había que ir era la propia Esquerra Republicana de Cataluña. Todo pasa por Esquerra Republicana de Cataluña. Algo en definitiva similar a lo que ocurrió en la pasada legislatura. La pasada de hace solo un poco más de un mes, que o pactaban con Esquerra o pactaban con Esquerra. No se llegó hasta ese punto porque no se había suscrito previamente un pacto con Podemos. Pero en el caso de que lo hubiesen suscrito, pongamos por caso, en el mes de julio, por ejemplo, cuando lo estaban pidiendo, en el mes de agosto, hubieran tenido luego que ir a buscar los votos de Esquerra Republicana para conseguir pasar esa sesión de investidura, aunque fuese solo mediante la abstención. La verdad es que no hemos avanzado mucho. Es más, las circunstancias han empeorado sustancialmente para el propio Sánchez. Vamos, que la izquierda carece de fuerza suficiente y necesita apoyarse más que nunca en los partidos independentistas, como es el caso de Esquerra Republicana, o nacionalistas, como es el caso del PNV. Porque Esquerra Republicano, y a veces, bueno, quizá para los que no son españoles, pues no lo sepan, tampoco tienen la obligación de saberlo, pero bueno, que estoy yo para recordárselo. Esquerra forma parte de esos partidos independentistas que en octubre del año 2017 declararon de manera fallida la independencia de Cataluña. El vicepresidente en aquel entonces de Puigdemont, Oriol Junqueras, está preso. De ahí que es un partido que fue siempre nacionalista, pero hace ya bastante tiempo que dio el salto. Por lo que pactar con ellos tiene un coste. Evidentemente no lo van a hacer, no van a regalar sus votos por las buenas. Esto es algo que Pedro Sánchez lo sabe y cualquiera que tenga que pactar con ellos lo sabe. Y es más, durante la campaña electoral, que ya se hablaba de esta posible eventualidad, el propio Sánchez insistía una y otra vez que no va a ceder absolutamente nada, que en el caso de que haya un acuerdo de gobierno será exclusivamente con la izquierda, pero no pasarán por ahí. El asunto llegó incluso hasta el propio debate que se llevó a cabo en televisión española. Se podría, claro está, y esto es posible, no nos engañemos, podría suceder que se rompa la baraja. No es broma, pero es que ayer ya andaban diciendo que quizá habría elecciones a finales del próximo mes de marzo. Por poder podría suceder. Es decir, que nos viésemos de nuevo ante las urnas dentro de 4 meses. El problema aquí, que yo le veo, vamos, que yo se lo veo y se lo ve mucha gente, es que Sánchez no estaría moralmente autorizado para repetir como candidato después de 2 intentos fallidos en solo 6 meses. Eso es lo cierto. Si en el año 2019, en abril, saca unos resultados, los empeora y los empeoró sustancialmente, 700.000 votos menos en el mes de noviembre, pues la verdad es que forzar de nuevo para presentarse a finales de marzo, con un riesgo bastante alto de empeorar una vez más los resultados, no sé yo a su partido si le va a interesar. De cualquier manera, por poder, repito, puede hacerlo. A fin de cuentas, en su partido manda él. Pero vamos, la posibilidad está ahí, no hay que desecharla, ni muchísimo menos. Nos podríamos ver de nuevo ante las urnas dentro de 3-4 meses, así que dejémoslo ahí como algo probable, no seguro por supuesto, pero probable. De modo que algún tipo de pacto, si quieren evitar esto, algún tipo de pacto tienen que llegar. Es inevitable. Y además no les queda otra más que llegar, porque como os decía, Podemos y al PSOE no les sobran precisamente los votos, más bien todo lo contrario. Les hacen falta un total de 121 escaños, pues que no los tienen.
Es muy duro para ellos, pero es la realidad. No se han quedado a 5 escaños o a 6 que con un relleno minúsculo pues podrían alcanzarlo, ¿no? Es que se han quedado a 21 y 21 es muy difícil. De hecho, no hay ningún partido con 21 escaños en la izquierda. El partido Unidas Podemos, por ejemplo, tiene 35. Pues que ya por debajo de eso nos tendríamos que ir a Esquerra, que está en los 13, bastante lejos de los 21. Así que como ese pacto tiene que producirse, la cuestión es saber qué tipo de pacto habrá. O mejor dicho, vamos a reformular la pregunta. ¿Cederá Sánchez hasta el borde mismo de la legalidad o lo hará Junqueras? Porque en este caso, pues sí se va a cerrar un acuerdo, aunque no se negocie con Oriol Junqueras de manera directa, estoy hablando, sí se tendrá que negociar con Oriol Junqueras de manera indirecta. Así que la pregunta es, ¿cederá Sánchez o el que cederá será Junqueras, comprometiendo de paso su posición con su propia base social? Porque aquí cada uno, evidentemente, pues tiene que cuidar de sus propios votos. Esquerra no salió mal parado de las elecciones, pero aún así perdió el 14% de los votos con respecto al mes de abril. Es más, perdió 2 escaños, antes tenía 15 y pasó a tener 13. Por lo tanto, debe de ir con pies de plomo antes de suscribir ciertos acuerdos que para Pedro Sánchez serían muy útiles y le colocarían directamente en la Moncloa. Bueno, la Moncloa ya está, pero le sacarían de estar en funciones o no hacerlo. Es algo que sus propios líderes ya están valorando si realmente les compensa esto o probar suerte de nuevo en las elecciones, donde ni el propio PSOE ni la propia Esquerra tienen muy claro que las cosas saliesen mejor. Como a ninguno de los dos partidos le interesa realmente ir a elecciones, es más, es que creo que probablemente con la excepción de Vox, a quien sí le interesaría volver a elecciones porque tienen expectativas de aumentar su renta electoral, incluso diría que hasta el Partido Popular. En la izquierda realmente ningún partido le interesa lo más mínimo volver a echar suertes. Lo probaron ahora, Podemos y el PSOE se han dejado más de 1 millón de votos en el brete del 10 de noviembre, pueden ir de nuevo, pero yo personalmente no se lo recomendaría. Creo que ellos, que disponen de mejores encuestas y de mejor información de la que tengo yo, tampoco están mucho por la labor. Por lo tanto, en este punto podrían buscar una entente y de cara a la opinión pública, una entente entre el PSOE y Podemos por un lado y Esquerra Republicana por el otro. Pues buscan un acuerdo de mínimos y a partir de ahí, pues ya digo, de cara a la galería, vender un acuerdo pues que esté, no lo sé, enmascarado con algún tipo de placebo. Tipo, no lo sé, por ejemplo, un nuevo estatuto. También se ha estado hablando de ello. O una reforma en profundidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña actual. Esto, claro, que lo estaban el otro día comentando con mucha alegría, podría valer, pero podría valer en el año 2005. Podría haber valido hace 15 o 20 años un nuevo estatuto, una reforma ambiciosa del actual. Pero ahora, no sé por qué, pero me parece a mí que el tema este llega un poco tarde. Los independentistas de a pie, los sufridores del proceso, el procesista, vamos, de a pie, que va a las diadas, el que esto le cuesta dinero. No estamos hablando de Gabriel Rufián y los que viven de esto. Bien, esta gente no quiere un estatuto y creo que lo han dicho en todos los idiomas posibles. Un estatuto ya tienen uno. Quieren la independencia. O como mínimo por debajo de esto, desde luego, no van a ir la convocatoria a un referéndum que les acerque a ella. Es como la demanda básica mínima que están dispuestos a aceptar. Más allá de esto, estoy hablando de las bases, Sus políticos, a fin de cuentas, viven de estas bases. Un nuevo estatuto, además, no aportaría nada relevante al actual. El Estatuto de Cataluña es relativamente joven, data del año 2006. Es decir, no es que no aportaría nada porque es joven, que lo es un estatuto que tiene solo 13 años de antigüedad, sino porque no quedan apenas competencias ya que transferir a la comunidad autónoma catalana. En general, apenas quedan competencias ya que transferir a las comunidades autónomas. Lo que es las transferencias, todo el proceso autonómico se cerró hace ya bastante tiempo.
Las autonomías en España están ya completamente consolidadas y hace unos años, pues en tiempos de Felipe González, por ejemplo, o de José María Aznar, los gobiernos centrales tenían cierta capacidad para los cambalaches. Bueno, si me apoyas, pues te doy esto, te doy aquello, pero hoy por hoy, ya en las puertas de 2020, la capacidad de vender competencias o de entregar competencias a cambio de apoyo ya se les ha acabado porque están prácticamente todas transferidas. Eso es lo cierto. Y respecto a otras cuestiones, como por ejemplo los 14 artículos que fueron retirados por el Tribunal Constitucional del Estatuto de 2006, pues la verdad no sé vosotros, pero yo creo que sería absurdo volver sobre ellos. No tendría mucho sentido. Este estatuto del año 2006 tuvo un recurso de anticonstitucionalidad ese mismo año por parte del Partido Popular. El Constitucional tardó 4 años. En 2010 es cuando falló el Constitucional y recortó 14 artículos. La mayor parte de ellos relativos a la justicia, pero algunos a cuestiones fundamentales, como por ejemplo el encaje de Cataluña como nación dentro de España. Por lo tanto, todo lo que podríamos ver pasa por ahí, es decir, pasa por alguno de esos 14 artículos que el propio Constitucional quitó de la circulación hace ya casi 10 años. No sé, esto en el caso de que fuese así supondría que Sánchez está dispuesto pues nada más y nada menos que a desobedecer al Tribunal Constitucional. Y eso ya son palabras mayores. Esquerra Republicana, por su parte, está deseando desobedecer al Constitucional, digamos que le va la vida en ello, y entregar algo a sus votantes, la mayor parte de los cuales pues no verían del todo bien que su partido se haya rebajado a un vulgar autonomismo, por mucho que sea un estatuto mejorado, por mucho que les ofrezcan un estatuto clavado o prácticamente clavado al del año 2006. Ya digo, esto les podría haber llegado a convencer en 2006 o 2007, pero no desde luego a estas alturas y después de todo lo que ha llovido y todo lo que ha pasado desde entonces. Así que esta oferta de un estatuto maqueado, un estatuto preparado para o mejorado para las circunstancias, para el momento no sé yo hasta qué punto podría funcionar. Es decir, hasta qué punto lo aceptarían. Es decir, que simplemente no se lo pueden permitir. Porque en Esquerra saben que no son los únicos cuya oferta electoral consiste en la independencia de Cataluña. Tienen competencia dentro de casa y saben que cualquier debilidad pues automáticamente enviaría miles de votos, decenas de miles de votos al partido de Puigdemont, el Junts per Catalunya, que es este partido que se refundó después de la desaparición, de la implosión, diría yo, de Convergencia y Unión hace ya unos cuantos años. Las elecciones autonómicas catalanas, las últimas fueron en diciembre de 2017, pero se presume que las próximas están cerca. Por lo tanto, Esquerra hace ya cualquier cosa en clave electoral. Hace no mucho tiempo salieron encuestas sobre cuál sería el voto, la intención de voto dentro de las elecciones catalanas, y el favorito era Esquerra. No sé yo si están dispuestos a sacrificar eso, simplemente para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante su propia investidura. Luego hay además otro elemento de peso. El líder de Esquerra está en prisión, como os he dicho ya, Oriol Junqueras, y dos exconsejeros de ese partido, Meritxell Serret y Toni Comín, están huidos de la justicia. Fueron de los exconsejeros que huyeron a Bélgica con Carles Puigdemont hace ya 2 años y medio. Amén de la exsecretaria general de Esquerra Republicana, que se llama Marta Rovira, que se fugó, no fue a Bélgica, sino a Suiza. Pues esto fue, a ver que haga memoria, creo que fue en marzo del año pasado. No sé, yo la verdad es que cerrar un acuerdo con un partido que tiene tanto presidiario y tanto prófugo de la justicia no solo tendrá un coste importante en términos políticos, que eso por descontado, sino también en términos de imagen. Le sería muy difícil a Pedro Sánchez venderlo. No, hemos llegado, nuestros socios, entre comillas, o el que me va a permitir gobernar van a ser estos caballeros. Es decir, ¿cómo va a explicar, por ejemplo, Pedro Sánchez en Bruselas que mientras él gobierna gracias a Oriol Junqueras o al partido de Oriol Junqueras, el Tribunal Supremo de su propio país ha condenado a Oriol Junqueras a 13 años de cárcel por sedición y malversación? ¿Eso cómo se come? Y una vez comido, ¿cómo se digiere?
¿Cómo va a explicar en Bruselas o donde se lo pregunten, que serían muchos sitios, que mientras la justicia española emite una euroorden para apresar a exconsejeros de Esquerra, él pacta con ese mismo partido, ya sea para la investidura o para pasar los presupuestos del año próximo? Simplemente no tiene sentido, esa es la verdad. A no ser que se quiera hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, dar por bueno lo que Esquerra Republicana hizo en Cataluña hace pues algo más de 2 años y reformar la Constitución. Una reforma que posibilite, por ejemplo, un referéndum de autodeterminación, que es la cancioncilla con la que los independentistas están desde hace bastante tiempo. En este aspecto nos pueden parecer mejores o peores, pero desde luego son muy consecuentes. Bien, lo primero lo puede hacer. Nadie puede tratar de hacer borrón y cuenta nueva y hacer un pacto con Esquerra Republicana, con Bildu y con quien quiera, está en su libertad de hacerlo. Pero lo segundo, lo de reformar la Constitución para sacar un programa de máximos adelante, ya no puede hacerlo. Es decir, que no le llegan los escaños. Vamos, no le llegan para pasar la investidura, pues tampoco para meterse en un jardín como la reforma de la Constitución. Y además, como que no sería una reforma cualquiera, la reforma que pretenden sus socios, habría que hacerse por el procedimiento agravado, que es el que afecta al título preliminar. Este es el que se contempla en el artículo 168 de la Constitución. Y este requiere 2/3 de ambas cámaras, tanto del Senado como del Congreso de los Diputados. Es decir, yéndonos al Congreso, a la Cámara Baja, harían falta 234 diputados. En fin, algo que no hayan, por supuesto, que no suman PSOE y Podemos, se quedan en 155, pero es que no suman ni sumando el Partido Socialista y el Partido Popular. No llegarían a los 234 requeridos por el artículo 168. Como vemos, Sánchez se ha metido en una buena ratonera, además. Ha sido algo voluntario y buscado de manera deliberada por él y no sabe muy bien cómo salir de ella. Ojo, en esta ratonera estaba ya hace unos meses. No es que se la haya encontrado, ni mucho menos. Pero creo que ahora incluso está un poquito peor, porque está más debilitado y con muchas más urgencias que en abril. Aun si consiguiese pasar la investidura, que es posible, tras un golpe de suerte, que Esquerra decida, por lo que sea, y sin pedir mucho a cambio, decide abstenerse, su gobierno puede llegar a ser lo más parecido a un potro de tortura. Aprobar los presupuestos, por ejemplo, del año próximo. A veces se nos olvida que estamos gobernando con los presupuestos prorrogados del año anterior. Tendría ya que preparar los presupuestos de hecho, deberían estar como mínimo presentados ya a estas alturas, los de 2020. Bueno, para eso necesitas una mayoría absoluta para pasar los presupuestos. Y por lo tanto necesitas el concurso necesario de Esquerra Republicana. Bueno, pues pasar algo tan simple como los presupuestos podría convertirse, y así todos los años, en algo parecido a escalar el Everest. Pero además hacerlo descalzo y en pleno invierno. En fin, fue una apuesta personal suya, la de ir de nuevo a elecciones en el mes de noviembre, y a estas alturas ya podemos decir que la ha perdido. En fin, ¿para qué engañaros? Yo por él pena no voy a sentir. La protagonista de la contrarréplica de hoy es, como no podía ser menos, Hong Kong y sus elecciones. Así que empezamos con Javier, nuestro corresponsal en Taiwán, que tiene una apreciación al respecto. Creo que has hecho un muy buen programa sobre el proceso de elección en Hong Kong. No obstante, en la parte final hay un aspecto en el que yo personalmente no estoy de acuerdo. Y es que en China sí ha habido grandes revoluciones. La primera fue la que llevaron a cabo los Zhou contra los Han. Según cuentan los historiadores posteriores, los Zhou establecieron un sistema basado en el mérito. Años más tarde, ya durante los tiempos de la dinastía Qing, el hijo del primer emperador fue sustituido también mediante una revolución. Xiang Yi y Liu Pan se alzaron contra la dinastía Qing. De hecho, hay un texto que a mí me gusta mucho en las memorias históricas de Sima Qian, en el que Xiang Yi ve a Qin Shi Huang, el primer emperador, y dice Qu Tai Chi, es decir, debe ser reemplazado y sustituido.
Finalmente, Xiang Yi y Liu Pan se enfrentaron entre ellos por el poder. Xiang Yi fue derrotado y Liu Pan estableció la dinastía Han. Pero su dinastía, la dinastía Han, siglos más tarde también fue derrotada, cayó, perdón, por una revolución, que fue la Revolución de los Turbantes Amarillos. Sobre esta revolución te recomendaría que hagas una contrahistoria. No llegaron a sustituir al poder de los Han, los turbantes amarillos, pero sí que lo dejaron tan debilitado que al final dio lugar a un periodo de desunión política, que desde el punto intelectual, dicho sea ya de paso, fue bastante próspero. El primer emperador de los Ming también llegó al poder como consecuencia de una revolución contra la dinastía mongola, contra la dinastía Yuan. Pero, y si nos vamos ya a la China moderna, es producto de una revolución, la revolución que llevó a cabo Sun Zhongshan, conocido en Occidente como Sun Yat-sen, que esta fue la revolución que echó a Puyi, el emperador de la película El último emperador. Incluso, a pesar de que parezca mentira, Mao Zedong llegó al poder por una revolución, es decir, una revolución bastante distópica que dio lugar a algo mucho peor que lo que había, pero a día de hoy el Partido Comunista se legitima en una revolución. Y en el caso de Taiwán sí que ha habido protestas. En los años 90 hubo protestas prodemocráticas considerables. Y sin ir más lejos, ya en el Taiwán plenamente democrático, en el 2014, unos estudiantes, fundamentalmente de las universidades del centro de Taipei, tomaron el parlamento, tomaron el llamado Li Fayuan, que se traduce como yuan legislativo. Y estuvieron allí 2 semanas. En fin, yo creo que sí que hay una tradición de revueltas en la historia de China. La peculiaridad es que siempre aparecen de una forma inesperada y cuando aparecen lo hacen a gran escala. Bueno, Javier, en 3.000 años de historia en China ha pasado de todo, obviamente. Es el país que tiene la historia más rica de todo el mundo. Ha habido de todo, revoluciones, guerras, invasiones, unas cuantas, matanzas. En fin, creo que pocas historias son tan entretenidas como la de China, a pesar de que nos pilla lejos y a veces cuando te pones a leerla, donde te atascas es en los nombres, que algunos son difíciles de leer, no te digo ya de pronunciar. Pero bueno, ahí tienes el caso de los desórdenes que sucedieron a la caída de la dinastía Ming. Esto fue en el siglo XVII. Fue entonces cuando quedó el país dividido en 3 imperios, hasta que los Qing consiguieron hacerse con toda China. Vamos, creo que la caída de la dinastía Ming, todavía no lo han olvidado. Aunque aquello, bueno, fue una revolución antigua, no una revolución moderna. Respecto a las revoluciones contemporáneas de la China contemporánea, pues a ver, tenemos el levantamiento de Wuchang, que da pie a la Revolución China de 1911, y para de contar. Pero da origen esto a la República de China, pero no a la China popular. Por eso la China popular reniega de ella, de esta revolución de 1911. La China popular se legitima sobre la mal llamada Revolución China, que fue en realidad pues una guerra civil de 20 años, de 1927 a 1949. Estuvo, eso sí, interrumpida por la guerra contra los invasores japoneses, que duró otros 8 años, del 37 al 45. Es decir, que como ves, Javier, es inestabilidad y más inestabilidad. Es decir, no glorifican, que es lo que comentaba ayer, no glorifican aquello de las revoluciones como hacemos en Europa, como hacemos en Europa con la Revolución Francesa, con la Revolución Inglesa de 1645 a 1668. Bueno, y si me apuras, con el levantamiento de Espartaco del siglo I a.C. En Occidente, los levantamientos populares nos producen a día de hoy simpatía y los vemos con simpatía. No sucede así en China. Esa es la verdad. Los periodos de inestabilidad los miran con mucha desconfianza. Bien, vamos ahora con Carlos, que es un granadino que vive en Múnich, que aborda el tema de las elecciones legislativas hongkonesas del año próximo. Bueno, quería comentar que mencionas que ahora pues el gobierno de Xi Jinping tendrá que tomar nota de qué ha pasado en las elecciones y que bueno, que igualmente al final dentro de 30 años lo cambiarán y asimilarán completamente a Hong Kong. Y la verdad es que creo que las elecciones lo único que van a hacer van a ser empeorar la situación porque
Lo único, es decir, lo que más les molesta a los chinos, yo he tenido este año la desgracia de tener como jefes a chinos del partido chino, es decir, chinos de libro, según el régimen. Lo que más les importa es la autoridad. Como buenos comunistas que son, lo que ellos quieren es poder, lo que más les importa es poder, y eso se ve exacerbado por la cultura china tan jerárquica y tan vertical como es de por sí. Yo creo que lo que va a pasar con las elecciones van a ver su autoridad mucho más amenazada de lo que ya está. Y bueno, por el momento no han hecho demasiado porque creen que les puede tocar la cartera con el tema de sanciones por parte de Estados Unidos, etcétera, que mencionaba uno de tus oyentes en la contracrónica de la semana pasada, creo que fue. Pero tarde o temprano el dinero también les da igual. A esta gente lo único que les importa es mantener el poder y que la autoridad suya se respete. Así que no me extrañaría que a partir de ahora la represión se recrudezca y que en cuando encuentren una forma de que no les toque tanto el bolsillo, tengamos Tiananmen 2.0. No sé, quizás el oyente cuyo nombre no me acuerdo que mencionaba que el régimen chino que hará el año que viene quizás tiene razón y este es el principio de su fin. Yo espero que así sea porque personalmente estoy de acuerdo con él en que la otra opción será una guerra, porque China considera, el Partido Comunista Chino considera todas las demás culturas tienen que arrodillarse ante ellos. Y bueno, eso a lo mejor varios países europeos lo hacen, Estados Unidos desde luego creo que no lo hará. Pero bueno, veremos cómo va la cosa. Un abrazo desde Múnich. Bueno, Carlos, pues como decía ayer, en el medio plazo, es decir, unos 30 años más o menos, Pekín tiene ganada la guerra. No por nada, sin hacer nada además, sin mover un dedo, porque el acuerdo de entrega del Reino Unido a la China Popular en 1997 contemplaba que aquello iba a durar 50 años y ni un minuto más. Por lo tanto, no tienen más que esperar. Es decir, a ver, si se empeñan en anticiparlo, en forzar la máquina serían tontos. Esa es mi opinión, por lo menos. Otra cosa es que se desestabilice la propia China. Eso ya sería distinto, claro. Pero es que eso es solo una hipótesis mejor o peor fundamentada, pero una hipótesis a fin de cuentas. Ojo, ojalá se convierta en realidad, ¿eh? Y ese régimen tan espantoso caiga de una vez. Pero claro, esto no lo sabe nadie. Podría ser que la China Popular dure todavía 50 años o que caiga en el año 2020. A ver, lo he dicho en más de una ocasión, recuerda que el día 1 de enero de 1989 nadie podía siquiera imaginar que un año después, que unos meses después, el muro de Berlín ya no existiría y las dos Alemanias estarían en plena reunificación. Estoy hablando de enero del 89, no te digo ya de enero del año 1973. No, de enero del 89. Pues podríamos estar ante el fin de China, de la China Popular, quiero decir, y lo tengamos delante de nuestras narices y no seamos capaces de verlo, pero es que también fuimos incapaces, o el mundo occidente fue incapaz de ver el colapso del sistema soviético. Entre tanto, pues no deja de ser una hipótesis. Bien, vamos a seguir con Pablo, que tiene una duda, pero no una duda hacia mí, sino una duda para Alberto Garín sobre el tema este del cambio climático. Lo primero, felicitarte por tu programa y tenía una duda que quizás Alberto pudiera reflexionar sobre ella. Te comento. Ahora mismo, viendo otra vez cómo esto del tema del cambio climático está azotándonos de manera tan fuerte y que Greta va a volver aquí a España, he recordado que hace unos años que estuve investigando sobre este tema para ver qué parte tenía de verdad y qué parte que no. Evidentemente no podemos negar que existe un cambio climático, pero creo que es más que inteligente dudar de un calentamiento global hecho por el dióxido de carbono y todo esto. Bueno, no me quiero alargar mucho. Mi duda es, vi mapas antiguos, algunos de ellos entran dentro de la conspiranoia, digamos, como el de Urbano Monte, en el cual la parte, el polo norte de nuestro planeta no era dibujado con una capa de hielo, sino que era dibujado como una montaña con 4 islas a su alrededor. También parece ser que hay algunos registros mercantiles de gente que pasó por allí hace, pues eso, más de 600 años. Mi duda es, ¿cuántas veces habemos encontrado activistas diciéndonos que los glaciares milenarios del Polo Norte estaban yéndose
cuando si miramos un poco la memoria histórica, encontramos que hace 600 años los cartógrafos no dibujaban esa parte como una parte de hielo, que además también luego, posteriormente, coincidiría con esa, digamos, glaciación que vivimos en Europa, que se llevó a tantas vidas, alrededor de 1400, si no me equivoco, que seguramente sí, no sé, Fernando. Bueno, esta era mi duda, Fernando, y a ver si podías tú, Alberto, contestarme, porque la verdad que es algo que me tiene intrigado y que no veo a nadie hablando del tema. Muchas gracias por tu programa, Fernando, un saludo. Bueno, Pablo, la cartografía antigua era muy creativa, vamos, que no hay que tomársela al pie de la letra, ni mucho menos, porque en esos mapas de los siglos XV y XVI pues aparecen dragones y monstruos marinos, los hacían muy bonitos. Por cierto, hay una variedad de esos mapas del siglo XVII concretamente, se hacían en Holanda, los cartafigures, los mapas con figuras que son una auténtica delicia, son verdaderos cuadros. Así que no sé yo, si no aparece las cosas descritas, que no te lo tomes al pie de la letra, vamos. Del resto, pues como en casi todo lo demás, Alberto sabe muchísimo, muchísimo más que yo. Es como un hombre del Renacimiento. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya pasamos al final del programa, que lo pone Pizarro, que nos habla hoy de Hong Kong. Los hongkoneses han ido en masa a apoyar en masa a los partidos pro democracia. Mensaje alto y claro para sus gobernantes, para China y para el mundo. La cuestión es que sus ansias de libertad, manifestadas con violencia o con papeletas, no tienen cabida en el actual marco legal que rige sus vidas. El Reino Unido no les dio soberanía cuando tuvo la ocasión y China está esperando impaciente a ejercerla toda sobre ellos. Y ojalá la realidad fuera otra, pero es la que es. Esta guerra, que no pueden ganar, está enfocada más a dar pena en el exterior que en provocar magnanimidad en China, que hace que se presenten como víctimas de las acciones de los chinos, que actúan legal y tiránicamente, y de la inacción del resto del mundo, que no ve claro la ventaja pragmática de un Hong Kong libre pese a la indudable ventaja moral. La endiablada situación hongkonesa no se resolverá con urnas ni con pedradas. La comunidad internacional deja a diario a cientos de millones de chinos al designio arbitrario del Partido Comunista Chino, por lo que sumarle unos millones más no es un cambio inasumible. El numantismo tiene épica, lo que no ha tenido jamás es éxito. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado hoy la Contracrónica, hoy y esta semana, porque estamos ya a jueves, mañana será viernes, y por lo tanto toca Contrahistoria, que es el programa favorito de muchos de vosotros, que lo sé porque os habéis tomado el trabajo de decírmelo. Pues nada, mañana no faltaré a la cita, espero que vosotros tampoco faltéis a la cita. Hasta mañana, amigos.